Bien, ahora en esta oportunidad vamos a ver lo que es la compra-venta de cosas muebles, ya específicamente, no la parte general de compra-venta que se aplica a todas las cosas muebles o inmuebles, registrables o no. Acá vamos a ver en este video lo que es la compra-venta de cosas muebles en sí. Su regulación legal la vamos a encontrar a partir del artículo 1142, ¿sí? 1142 vamos a tener todo lo que tiene que ver con la compra-venta de las cosas muebles. Y el primer artículo dice que las disposiciones de esta sección, o sea, las disposiciones que vamos a ver acá en la compra-venta de cosas muebles, que es hasta el artículo 1162, ¿sí? 1142 al 62, al 1162 es la regulación legal. Dice que las disposiciones de esta sección, de todos estos artículos que acabo de decir, no excluye las disposiciones genéricas de la compra-venta mientras sean compatibles, ¿sí? Cuando ven el video de la compra-venta en general, que hablamos del lugar de la entrega del precio o del lugar de la entrega de la cosa, que decimos que es el lugar convenido por la autonomía de la voluntad por las partes, por ejemplo, se puede aplicar en las compra-venta de cosas muebles siempre y cuando no vaya en contra, o sea, compatible con lo que está establecido en estas disposiciones específicas de la compra-venta de cosas muebles, ¿sí? Bien, vamos a encontrar en el 1143 que habla del precio en cuanto a la compra-venta de cosas muebles, ¿sí? ¿Qué dice? Debe ser determinable o susceptible de determinación. Veíamos en la parte general, ¿sí? Determinable o susceptible de determinación. ¿Sí? Es una obligación y es la más importante del comprador entregar el precio, que es lo que habíamos dicho. ¿Qué pasa cuando en el contrato, digamos, no se dice nada, hay un silencio del precio? Como decíamos, es una convención de parte, pero hay un silencio del precio. Cuando el contrato ha sido válidamente celebrado, pero el precio no se ha señalado ni expresado tácitamente, ni se ha estipulado un medio para determinarlo. Se considera, excepto indicación en contrario, o sea, excepto que haya algo convenido, pero si no hay nada convenido, que las partes han hecho referencia al precio generalmente cobrado al momento de celebrar el contrato para tales mercaderías vendidas en circunstancias semejantes y en el tráfico mercantil de que se trate. ¿Qué significa este artículo? Cuando no está convenido, vamos a ver, depende de la cosa que se está vendiendo, cómo se vende en general en el tráfico mercantil, en las circunstancias generales del tráfico mercantil de tales mercaderías. Por ejemplo, si vamos a vender una docena de vasos, vamos a poder googlear cuánto vale una docena de vasos, generalmente en el día y hora y fecha en el que vamos a hacer esta compra-venta, y podemos establecer, en caso de silencio, en caso que el contrato no diga nada del precio, podemos establecer de esa manera, según las circunstancias generales que se vende esa mercadería en la generalidad de la gente, ¿sí? Bien, entonces, la determinación del precio en principio lo va a hacer por las partes. En caso de silencio, generalidades que se venden esas cosas. Bien, también encontramos la forma de establecer el precio por peso, número o medida. ¿Qué significa? El kilo de pan vale 100 pesos, el kilo de tal cosa vale tanta plata. Entonces, si yo voy a comprar 2, 3, 4 kilos, lo voy a multiplicar por el valor, ¿sí? Lo mismo pasa con los metros cuadrados. El metro cuadrado del cerámico, del porcelanato, vale tanta plata. Yo quiero tantos metros cuadrados, lo multiplico por la cantidad de plata que vale cada metro cuadrado, ¿sí? Eso también es otra forma de establecer el precio en la compra-venta de cosas muebles, ¿sí? Por kilo, por metros cuadrados, por manzanas, por cerámicos, por el valor de lo que vale el metro cuadrado construido. Hay un montón de formas de establecer el precio, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando el 1145 nos dice la entrega de la documentación, como habíamos visto en la parte general, la compra-venta es totalmente informal, ¿sí? No necesitamos ninguna entrega de documentación o un contrato por escrito, y más en las cosas muebles no registrables como esto que estamos hablando, cerámicos, el kilo de tal cosa, lo que fuese que compramos. Pero la entrega de la factura, el 1145, nos habla que la factura sería como un medio idóneo, no formal, o formal, que sería la factura, para poder, digamos, acreditar que se dio esta compra-venta, ¿sí?
para que quede, digamos, por escrito. Debe constar la factura, la cosa vendida, el precio y las demás condiciones de venta, contado, en cuota, con tarjeta de crédito, lo que sea necesario para establecer las condiciones de venta de esta factura. 11.45, entrega de factura, dice: el vendedor debe entregar al comprador una factura que describa las cosas vendidas, el precio y o la parte de este que ha sido pagada, si es en cuota, ¿sí? Todas las condiciones de venta y las demás términos o condiciones de venta. Si la factura no indica el plazo para el pago del precio, se presume que la venta es de contado. Acá encontramos una primera regulación de que cuando las partes no establecen cómo van a pagar el precio, si va a ser acá 30 días, a 15 días, se considera que es de contado, ¿sí? Ahora bien, ¿cuándo se debe entregar la cosa? ¿Sí? El plazo para la entrega de la cosa. Como siempre, autonomía de la voluntad, las partes pueden pactar como principio general cuándo se va a entregar la cosa, ¿sí? Como veíamos recién, el precio, si no se pacta, se considera de contado, la cosa también, autonomía de la voluntad, pero si no se pacta, o sea, en caso de silencio, el artículo 11.47 nos dice la entrega debe hacerse dentro de las 24 horas de celebrado el contrato, ¿sí? Salvo estas convenciones, o sea que la autonomía de la voluntad diga algo diferente o los usos y costumbres indiquen otro plazo, depende de la mercadería o depende de la cosa que se va a entregar, ¿sí? También están los usos y costumbres, ¿sí? Entonces, el plazo, ¿sí? Es en 24 horas si no se pactó o según los usos y costumbres para esa mercadería o para esa cosa mueble que se va a entregar. El lugar de entrega también es según lo pactado, pero si no está convenido, el que determine los usos y particularidades de la venta, ¿sí? Acá vamos a ver qué se establece o qué hay en las generalidades de las ventas de esa cosa que se estableció para poder establecer el lugar, ¿sí? O también siempre donde se encuentra la cosa en el momento de celebrar el contrato, ¿sí? Bien, ¿qué pasa si el 11.51 nos habla del riesgo o daño o pérdida de las cosas que hasta que se entregue la cosa va a estar a cargo del vendedor, ¿sí? Si es que se estableció un plazo, ¿bien? Si se estableció un plazo hasta que se entregue la cosa, la va a tener que cuidar el vendedor porque si no va a responder por los daños y perjuicios, ¿sí? Antes de esta entrega de la cosa, si la cosa se pierde o algo. Pero si se estableció lo contrario o se estableció que va a ser a cargo del comprador, puede totalmente sin ningún problema establecerse que los riesgos son a cargo del comprador porque no la puede aceptar hasta tal fecha, ¿sí? Y el vendedor dice, yo ya te la puedo entregar hoy, llévatela. No, yo no la puedo aceptar porque voy a estar de viaje hasta tal fecha. Bueno, entonces en ese caso tomó el riesgo el comprador. Pero si no, la cosa la va a tener que cuidar como principio el vendedor y va, si no, a responder por los daños y perjuicios. Pero ¿qué pasa si llegada la fecha o el momento en la cual el comprador tiene que aceptar la cosa y se niega a recibir la cosa? ¿Qué puede hacer o qué opciones tiene el vendedor? Porque obviamente que ahora si se niega a recibir la cosa cuando hay un plazo para recibirla, el riesgo de que la cosa se pierda o se dañe, se va a correr directamente, se va a trasladar al comprador y el vendedor no va a deber los daños y perjuicios, ¿sí? Pero, ¿qué puede hacer el vendedor? Porque quiere entregar la cosa, no la quiere tener más al margen de los daños y que puedan ocasionarse o la pérdida, quiere entregar este objeto, ¿sí? Tiene varias opciones, ¿sí? El vendedor. Puede cobrar los gastos de conservación de las cosas, más daños y perjuicios por no haberla recibido por parte del vendedor. ¿Por qué? Porque había un plazo para entregarla, no la recibiste, yo te voy a cobrar la conservación de la cosa, porque yo estoy teniendo algo que ya no es mío. Yo ya recibí el precio y vos tenés que entregar la cosa, dice el vendedor, ¿sí? Puede consignarla judicialmente, dependiendo de qué cosa se trata, puede iniciar un juicio de consignación judicial, porque cuando son cosas que no sea dinero, solamente puede ser de manera judicial, entonces puede ir a la justicia a decirle a que sea un depósito judicial y todos los gastos también van a cuenta del comprador que no recibió la cosa en tiempo y forma. Así que puede consignar judicialmente
y puede pedir la revocación del precio, puede pedir la revocación del contrato. También puede demandar el pago del precio si la cosa la va a poner a disposición del comprador, el comprador no acepta y todavía no pagó el precio, puede demandar el pago del precio, ¿sí? Si todavía no lo pagó. Sí, esas son las opciones que tiene el vendedor, cuando el comprador no quiere aceptar la cosa. Bien, ahora vamos a ver a partir del artículo 1153, 54, 1155 y siguientes, vamos a ver lo que tiene que ver con la compra-venta sobre muestras, la compra-venta de cosas que no están a la vista, qué pasa cuando se entregan cosas bajo cubierta, o sea que son bultos en cajas cerradas, ¿sí? ¿Cómo se regula en el Código Civil y Comercial estos supuestos de compra-venta de cosas muebles, ¿sí? Cuando es sobre muestras, sobre algo que se tiene que mostrar, digamos, el comprador no puede rehusar la recepción de la cosa si la cosa es igual a la calidad de la muestra, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo el comprador? Probó algo que estaba en la muestra, un perfume, y lo va a comprar a ese perfume y no puede rehusarse, tiene que pagar el precio si es el perfume exactamente igual a la muestra que él ya estuvo probando antes, ¿sí? Eso sería compra-venta que se hace sobre muestras, ¿sí? Lo mismo pasa con un cerámico, yo voy a ver tal calidad, tal color y quiero comprar este color, esta calidad, no me puedo rehusar si ya hice el contrato de compra-venta. ¿Qué pasa si la compra-venta es de cosas que no están a la vista y que deben ser remitidas al comprador? El comprador no las vio, no están a la vista, entonces el vendedor se las tiene que mandar al comprador. La cosa debe adecuarse a las características o a lo que han establecido en el contrato al momento de su entrega, ¿sí? Cuando el comprador la va a recibir, tiene que verificar que estén todos los requisitos que habían acordado con el vendedor, porque era algo que no está a la vista, ¿sí? Pero que tiene determinadas características. Cuando se hace una entrega en fardo, dice el Código Civil, o bajo cubierta, que impide su examen o reconocimiento, ¿qué sería esto? Cuando te entregan una caja, un bulto cerrado, eso es fardo o bajo cubierta. El comprador puede reclamar en el plazo de 10 días desde la entrega cuando la examinó, la reconoció y no era lo que habían acordado, ¿sí? Tiene 10 días para reclamar, ¿sí? El comprador. El vendedor puede exigir que en el acto de entrega se haga el reconocimiento de las cosas para que no haya lugar a un posterior reclamo y para que no puedan pasar estos 10 días para que el comprador pueda examinarla o reconocerla. Entonces, cuando se entrega, ahí se abre la caja, si está todo como corresponde, lo que compró, las cosas muebles que haya comprado, se firma un recibo y no va a haber posibilidad por parte del comprador de reclamarlo, ¿sí? Bien, la compra-venta por junto o por una cantidad de cosas, ¿sí? Cuando junto o cantidad de cosas es lo mismo, el artículo 1159 lo regula, significa que el comprador no está obligado a recibir una sola cosa cuando le prometió el vendedor 10 cosas, que eso sería por cantidad, ¿sí? Por ejemplo, 10, 100 o lo que fuese. No está obligado a recibir una cosa. A ver, autonomía de la voluntad, el comprador puede recibir de a una, de a dos, por más que haya comprado en cantidad, porque por autonomía de la voluntad lo plantearon así con el vendedor y lo puede hacer, ¿sí? Pero el código dice no está obligado a recibirlo, es una facultad del comprador recibir o no a medias, digamos, y no la cosa en su cantidad o la cantidad que se habían acordado, ¿sí? A media, porque por ejemplo el vendedor es un fabricante y dice, mira, yo tengo que enviar 20 tablitas de madera con un logo de tu negocio, pero como estoy con mucho trabajo te voy a entregar 10 ahora y 10 el mes que viene o en 15 días. Y si el comprador dice, bueno, sí, lo acepto y ya pagó el precio o pagó las 10 o las 20, va a estar bien igual, ¿sí? Pero no está obligado a aceptarlo, le puede decir no,
yo quiero las 20 o nada, ¿sí? Porque es una facultad que él establece el Código Civil. Esto viene por el principio de integridad de pago, ¿sí? Que tiene la facultad de rechazarlo, al igual que el pago cuando es en precio. Si el precio es un monto de 100 pesos, el vendedor no está obligado a recibir pagos parciales, ¿sí? Pero es una facultad hacerlo. Yo te voy pagando de a 10 pesos porque no puedo, pero dentro del mes yo te voy a terminar con los 100 pesos, pero te voy pagando de a 10 pesos día por medio. El vendedor no está obligado a recibir pagos parciales, ¿sí? Pero lo puede hacer por la autonomía de la voluntad, ¿sí? Compra-venta y sobre cosas muebles que no son registrables hay total libertad en cuanto al precio, al lugar, a cómo se entrega y demás. Esto que estamos viendo son como principios generales que si el comprador y el vendedor no se ponen de acuerdo, el código dice esto: no estás obligado a recibir pagos parciales, no estás obligado a recibir, cuando es una cantidad de cosas, una sola de ellas o dos o tres de ellas, ¿sí? Tienes que recibir la cantidad entera, ¿sí? Esos son principios que establece el Código Civil y Comercial, ¿sí? Y cuando, por último, la compra-venta está sujeta a condición suspensiva de la aceptación de la cosa por parte del comprador, el comprador se puede reservar la facultad de probar la cosa, ¿sí? De probar la cosa. Tiene 10 días para probarla y decir si la acepta o no, ¿sí? Pasado ese 10 días se considera aceptado, ¿sí? Salvo pacto en contrario, que puede establecerse un plazo diferente, ¿sí? Se considera aceptado, entonces, si pasan los 10 días y no reclama, si deja vencer este plazo, 10 días o un plazo menor, o si paga sin hacer ninguna reserva, por más que era a condición suspensiva de probar la cosa, si no hizo ninguna reserva, también se considera que la aceptó. Por último, dentro de las cláusulas de la compra-venta de cosas muebles, ¿sí? Solamente de compra-venta de cosas muebles, porque después hay cláusulas para cosas muebles o inmuebles que está dentro de otro capítulo, que es para ambos, otro capítulo del Código Civil y Comercial. El artículo 1162 nos habla solamente de una cláusula que es específica para la compra-venta de cosas muebles, que habla de la cláusula de pago contra documento. Cuando en la compra-venta de cosas muebles con cláusula pago contra documento, aceptación contra documento, puede, digamos, estar estas cláusulas, pago contra documento o aceptar contra documento, ¿sí? El comprador va a aceptar o va a pagar cuando le entreguen el documento, eso significa, o algunas cláusulas similares pero que tiene que ver con esto, ¿sí? El pago, la aceptación o el acto de que se trate solo puede ser rehusado por falta de adecuación de los documentos con el contrato, ¿sí? Con independencia de la inspección o aceptación de la cosa vendida, ¿sí? ¿Qué significa esto? El comprador puede rehusarse al pago, a la aceptación o a recibir la cosa al margen de verificar la cosa, no pasa por verificar, sino porque este documento que tienen que redactar, que tiene que adecuarse, el vendedor lo hizo distinto o diferente a las condiciones que estaban establecidas en el contrato, ¿sí? Es eso, pero en el contrato tiene que estar la cláusula: yo te voy a pagar, yo te voy a recibir la cosa, yo te voy a aceptar cuando me entregues tal documento, que diga que yo te pagué, que yo te acepte la cosa en tal día, tal fecha, lo que sea, que se condice, que tenga relación con el contrato de compra-venta que han firmado, ¿sí? Eso es una cláusula específica, que es cláusula contra documento o aceptación de la cosa contra un documento, de las cosas cuando hay una compra-venta de cosas muebles.